Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Los engaños del tiempo del fin. Para el estudio de esta semana vamos a analizar dos términos o conceptos bien importantes que en cierta manera están relacionados. El primero es secta o sectarismo y el segundo es precisamente el título del estudio de hoy, Los engaños del tiempo del fin. Ahora, ¿por qué es importante determinar primero qué es una secta o qué implica el sectarismo para poder entender cuáles son realmente los engaños del tiempo del fin? Porque por lo general una secta religiosa presenta engaños del tiempo del fin que son muy diferentes a los engaños del tiempo del fin que presenta la Biblia. Sin embargo, estos supuestos engaños son ampliamente difundidos por una mente sectaria precisamente para protegerse ellos de los cuestionamientos que se pueden levantar en su contra y para evitar, por medio del temor, que sus miembros escuchen o se expongan a pensamientos que sean diferentes de los que ellos promueven como verdad. Comencemos. En Gálatas 5, el 19 al 21, Pablo dice: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay otras versiones de la Biblia que cambian la palabra herejías por sectarismo. Y es que ambas están bien relacionadas. La palabra en griego es heresis, que se traduce como herejía en algunas ocasiones y en otras como secta. Ahora, ¿dónde está la relación entre estas dos palabras y cuál es su origen? La raíz de esta palabra, de donde proviene la palabra heresis, significa elegir o decidir por uno mismo. Por lo tanto, un hereje es realmente alguien que hace una elección o que decide por sí mismo. Ahora, en la Biblia, una heresis se refiere a un grupo o un cuerpo de personas formado en torno a una misma elección. De ahí que se traduzca en ocasiones como secta o partido. Es por eso que en el libro de Hechos de los Apóstoles se utiliza para referirse a la secta o partido de los saduceos en el capítulo 5, verso 17. También a la secta o partido de los fariseos, 15:5, e incluso los fariseos utilizan este término para referirse a los cristianos o a los seguidores de Jesús de Nazaret en sus inicios al llamarlo secta de los nazarenos, 24:5. Ahora, desde el punto de vista etimológico de la palabra, no había nada de malo en que los primeros cristianos fueran vistos como una secta, porque se trataba de un grupo de personas que compartía una misma decisión o que habían decidido lo mismo, y eso era seguir a Cristo. Sin embargo, en el período del Nuevo Testamento, la palabra heresis parece tener un cambio bien drástico en su connotación, al punto que Pablo la presenta como una de las obras de la carne en su mensaje a los Gálatas. De hecho, varios comentaristas bíblicos concuerdan en señalar que esta palabra realmente sufre un cambio, donde esa decisión que se hace o aquello que es escogido toma una connotación de opinión obstinada, que sustituye a la sumisión al poder de la verdad y conduce a la división y a la formación de sectas, pero en este caso refiriéndose a grupos de personas que eligen creer en su propia verdad a pesar de que ésta sea probada como falsa. Ahora, es precisamente a esta opinión o decisión obstinada de aferrarse a su propia verdad a lo que Pablo se refiere en Gálatas 5:20 como una obra de la carne, y a lo que 2 de Pedro 2:1 llama herejías destructivas. Ahora, aquí viene lo más importante, porque entonces cualquiera de nosotros puede salir acusando a otro de tener una opinión obstinada o de que está creyendo su propia verdad. Y lo mismo pudiera pasar con una denominación religiosa acusando a otras de ser una secta o de enseñar herejías porque simplemente no enseñan o creen en las mismas doctrinas que ellos. Y la pregunta sería,
¿Qué es lo que traza la línea que determina que un grupo se ha convertido en una secta con la connotación que dicha palabra tiene hoy en día, o que un individuo o grupo religioso está enseñando herejías destructivas, como dice Pedro? Para poder encontrar la respuesta a esta pregunta, necesitamos entonces entender el contexto de Pablo al llamar al sectarismo una obra de la carne y el contexto de Pedro al hablar de herejías destructoras que serían introducidas por falsos maestros. ¿A quiénes y a qué enseñanzas se estaban refiriendo ellos? Comencemos por el contexto de Gálatas. Pablo comienza su carta a los Gálatas amonestando a estos creyentes por la facilidad con que fueron hechizados o hipnotizados para dar lugar a un evangelio diferente al de Cristo, o diferente al que Él les había predicado en el nombre de Jesucristo. Solo basta con leer los capítulos 1 y 2 de Gálatas para sacar algunas características de este falso evangelio o evangelio diferente al de Cristo que estaba siendo introducido en la iglesia de Galacia por un grupo que Pablo llama falsos hermanos y que en otras ocasiones se les llama judaizantes. Ahora, según el testimonio de conversión de Pablo, podemos deducir que este falso evangelio se centra en la conducta humana o en lograr cambios externos en las personas que son vistos como pruebas de justificación o requisitos para la salvación. También es un evangelio que enseña a ser celoso de las tradiciones establecidas y convierte a sus seguidores en sus protectores o guardadores. Otra característica es que, como este evangelio se basa en generar cambios en la conducta de las personas, en vez de hacer cambio en los valores y principios establecidos por su cosmovisión heredada, hace que sus practicantes se sientan superiores a otros o a aquellos que no hacen o logran hacer los cambios conductuales que ellos sí han logrado hacer. Por ejemplo, si yo logro adaptarme a una dieta basada en el consumo de plantas, me siento mejor o superior a aquellos que no pueden o quieren dejar de comer carnes como parte de su alimentación. Otra característica que se desprende precisamente del enfoque en un cambio externo o conductual y de la superioridad que estos cambios generan en aquellos que lo logran es la de perseguir y criticar a aquellos que actúan o se conducen diferente a ellos. Por lo tanto, es un evangelio desprovisto de gracia. Y finalmente, este falso evangelio persigue reducir a esclavitud a sus seguidores porque los hace dependientes de su obediencia a las obras de la ley para ser justificados o aceptados por Dios y formar parte de su reino. Y yo te pregunto, teniendo en cuenta el contexto de Gálatas y de las características de este falso evangelio, que es diferente al evangelio de Cristo, entonces, ¿a qué se refiere entonces Pablo cuando dice que el sectarismo es una obra de la carne? ¿Cómo este falso evangelio lleva a sus seguidores a tener una actitud sectaria? Ahora, por si acaso no sabes qué es sectarismo, déjame compartir esta definición que encontré y que me pareció bien detallada e interesante. Sectarismo es la actitud que tiene la tendencia a dividir o dividirse que caracteriza muchas expresiones de la religiosidad contemporánea dentro del protestantismo. Se caracteriza por su pretensión exclusiva o separatista en base a la idea de una apropiación singular y exclusiva de la verdad, considerando que los demás están en un error y en consecuencia deben ser evitados o combatidos. Es siempre antiecuménico, en el sentido de que se considera parte del pueblo elegido o se asume como expresión mesiánica con exclusión de otras manifestaciones o interpretaciones de la fe cristiana. No hay puntos medios en sus planteos. Si los enemigos no existen, hay que crearlos. De allí que el sectarismo termina siendo absolutista y el más encarnizado opositor del relativismo, el pluralismo o la ambigüedad. Generalmente es también autoritario y quienes lo sostienen se someten a una base común y compartida de autoridad absoluta en ideales, doctrinas, la Biblia u otra fuente reconocida de autoridad como un profeta.
Se caracteriza también por ser siempre reactivo, reaccionario frente a desafíos o amenazas de carácter profundo, crucial o al menos a lo que consideran que es así. Generalmente reacciona contra toda fuerza, tendencia o enemigo que a su criterio corroe o o pone en peligro sus ideales y doctrinas. Y yo te pregunto, ¿te sientes identificado con alguna de estas características del sectarismo? ¿Ves alguna de estas características en el grupo religioso al cual perteneces o al que estás asociado? ¿Qué características tiene el evangelio que te enseñaron y el que siempre has creído que es buenas noticias de salvación? ¿Ese evangelio te impulsa a tener una actitud sectaria o de exclusión hacia otras personas o te lleva a amarlas más tal y como son? El segundo texto que vamos a analizar es el de 2 de Pedro 2:1 que dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Noten ustedes que estos falsos maestros que según Pedro introducirán en el pueblo de Dios herejías destructivas, negarán al Señor que los rescató. Otras versiones dicen que negarán al Señor que los redimió o que los salvó. O dicho en otras palabras, negarán la salvación o la redención que tenemos en Cristo. Y es precisamente esto lo que hace que sus enseñanzas sean catalogadas como herejías destructivas. En otras palabras, estos falsos maestros enseñan herejías destructivas porque sus enseñanzas están basadas en enfatizar destrucción y perdición para los hombres, en vez de enfatizar las buenas nuevas de la salvación y redención que la humanidad ya tiene en Cristo. Es por eso que en sus enseñanzas niegan al Señor que los redimió o que los salvó, porque predican un evangelio de destrucción y muerte para los pecadores. Es negar lo que Cristo hizo en la cruz. De hecho, Pedro confirma esto al decir en el verso 2, muchos imitarán su conducta indecente, refiriéndose a los falsos maestros, y por causa de ellos se hablarán mal del camino de la verdad. Otras versiones dicen, el camino de la verdad será cubierto de oprobio por su culpa, o el camino de la verdad será blasfemado. Y yo te pregunto, ¿quién es el camino de la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él es el único camino verdadero para llegar a conocer al Padre. Por lo tanto, los falsos maestros son aquellos que enseñan otro evangelio que no es el evangelio de Cristo. O lo que es lo mismo, son aquellos que enseñan un evangelio que tiene las características del falso evangelio que se le estaba siendo enseñado a los Gálatas. Los falsos maestros no son los que levantan a Jesús, a su amor y su perdón incondicional hacia la humanidad, sino aquellos que limitan o condicionan el amor y el perdón de Dios al arrepentimiento y a la confesión de pecados, o lo que es lo mismo, es la realización de obras humanas. Los falsos maestros de los que habla Pedro no son aquellos que dicen que ya Cristo lo hizo todo en la cruz, sino aquellos que dicen que la muerte de Cristo no es completa, porque nuestra salvación depende de que seamos hallados sin pecado en el momento que nuestro nombre sea analizado en un juicio de investigación llevado por Jesús desde una fecha determinada. Los falsos maestros de 2 de Pedro no son aquellos que le dicen al mundo que descansen y disfruten de la salvación que nos ha sido garantizada en Cristo, sino aquellos que constantemente insisten en que tenemos que prepararnos para que seamos salvos en el día de su regreso. Cuando todo lo que Dios siempre dice en la Biblia es, yo soy el que hago, yo soy el que doy y yo soy el que preparo. Nunca es el hombre, porque el hombre no puede darle nada a Dios. Tampoco puede hacer nada por su salvación y mucho menos puede prepararse en algo para recibir a su Señor. Puede que toda la vida tú hayas escuchado que tienes que prepararte porque Cristo viene pronto. Pero Cristo nunca nos mandó a prepararnos para recibirlo porque eso conllevaría a obras humanas. Y toda cosa que el hombre haga para prepararse a sí mismo es una negación directa al Señor que nos redimió o que nos salvó.
tal y como dice 2 de Pedro 2:1. Finalmente Pedro termina diciendo en el verso 3, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. La versión Nueva Traducción Viviente dice, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. En otras palabras, los falsos maestros de los que Pedro habla quieren tu dinero y todo lo que te puedan sacar, ya sea para su institución religiosa o para sus proyectos personales, porque no le interesas tú como persona, sino como un número más que suma entradas en sus ganancias. Lo interesante es que para lograr esto, te van a mostrar cientos de textos bíblicos fuera de contextos para manipular tu conciencia y hacerte creer que si no le das una parte de tu dinero, le estás robando a Dios y le estás siendo infiel. Por lo tanto, no nos dejemos manipular por cualquier persona o denominación religiosa que esté pronta en salir acusando de falsos maestros a todos los que no piensan como ellos, porque esas son actitudes sectarias de las cuales Pablo dice que no son el fruto del Espíritu, sino obras de la carne u obras de personas e instituciones religiosas que carecen del poder del Espíritu en ellos. Y yo te pregunto, lee 2 de Pedro 2 del 12 al 22. ¿Qué otras características sigue dando Pedro para identificar a los falsos maestros? ¿Acaso el que acusa a otro de ser un falso maestro no se está levantando él mismo a la posición de verdadero maestro? ¿Has escuchado el dicho popular, dime de qué presumes y te diré de qué careces? ¿Será que este dicho popular tiene algo que ver con esta actitud enfermiza de algunas personas e instituciones religiosas de constantemente señalar las enseñanzas de otros catalogándolas de falsos maestros? Es lo mismo señalar las actitudes de un falso maestro para que las personas puedan identificarlo y no ser engañadas por sus mentiras, a señalar directamente a una persona por su nombre como un falso maestro. ¿Cuál de estos dos señalamientos hizo Pedro al hablar de falsos maestros? ¿Cuándo te encuentras a uno de los apóstoles mencionando o desenmascarando con nombre y apellido a un supuesto falso maestro? ¿Te has preguntado por qué ninguno de ellos hizo eso? ¿En qué se convierte una persona cuando directamente acusa a otra por nombre y apellido de ser un falso maestro? Lee Apocalipsis 12:10. ¿Quién es el acusador de nuestros hermanos? Cuando estuvimos hablando sobre el origen etimológico de la palabra griega heiresis, vimos que en algún momento se produjo un cambio en su connotación y comienza a verse como parte de las obras de la carne, según dijo Pablo en su carta a los Gálatas. Ahora, el teólogo William Barclay, alguien que nunca sería considerado por la extrema conservadora del cristianismo debido a que sus conceptos liberales de interpretación bíblica, escribió en uno de sus comentarios bíblicos sobre el cambio que sufre esta palabra. Y él dice, el punto central es que antes de la venida del cristianismo y antes de la venida de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, no existía tal cosa como una verdad definitiva dada por Dios. A un hombre se le presentó una serie de alternativas, cualquiera de las cuales podría elegir creer honestamente. Pero con la venida de Jesús, la verdad de Dios vino a los hombres y los hombres tenían que aceptar o rechazar esa verdad. En otras palabras, con la revelación de Dios en Cristo, ya no se trata de elegir la línea particular de creencias que nos atrae. Se trata de aceptar o rechazar la verdad revelada de Dios. Un hereje se convierte entonces en un hombre que cree lo que desea creer en lugar de aceptar la verdad de Dios que debe creer. Cuando leí este comentario, inmediatamente se me vino a la mente Juan 1:17 que dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, antes de venir Jesús, todas las definiciones de Dios o lo que se sabía o deducía de su carácter era extraído primordialmente del entendimiento de cada persona sobre la ley mosaica. Es por eso que cuando aquel doctor de la ley que aparece registrado en Lucas 10 le preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna,
Jesús le respondió refiriéndolo a la ley de Moisés y preguntándole cómo la lees o cómo la interpretas o la entiendes tú. Porque según la interpretación personal que se tuviera de la ley, sería también la visión que esa persona tendría de Dios. De paso, abriendo un paréntesis, muchas personas interpretan que al Jesús responder la pregunta de cómo heredar la vida eterna, preguntando qué está escrito en la ley, lo que él estaba diciendo era que para heredar la vida eterna necesitamos guardar y obedecer la ley. Sin embargo, no hay nada más lejos de la enseñanza de Jesús o de las enseñanzas de Jesús que pensar de esta manera, porque cuando Jesús habló de la vida eterna, él simplemente dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Por lo tanto, si según las enseñanzas de Jesús la vida eterna consiste en conocer al verdadero Dios, era lógico que Jesús mandara a este doctor de la ley a buscar la respuesta de su pregunta sobre la vida eterna en la ley de Moisés. Algo que él estaba supuesto a conocer muy bien, porque esa era la manera que ellos conocían a Dios y de su carácter antes de que viniera Jesús. Cierre paréntesis. Ahora, regresando al cambio de significado que sufrió la palabra herejía. Según Barclay, y yo estoy de acuerdo con lo que él dice sobre esto, una vez que viene Jesús, la verdad, para revelarnos el verdadero carácter de Dios, nadie puede justificar el tener su propia interpretación de Dios o querer seguir definiendo a Dios por medio de la ley, profetas o una religión en particular. Porque Jesús se convierte en el único exégeta de Dios, como dice Juan 1:18. O como dice Hebreos 1:3, Jesús siempre es y siempre será el único resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Por lo tanto, en el contexto del Nuevo Testamento, un hereje no es aquel que piensa diferente sobre un tema o tópico determinado, como por ejemplo la inmortalidad del alma o el estado de los muertos, el infierno, el lago de fuego, etc. Sino que un hereje es aquel que rechaza la revelación de Jesús sobre el carácter de Dios porque se quiere seguir aferrando a determinar quién es Dios por medio de su interpretación de la ley y o la revelación de los profetas. De hecho, la palabra verdad es en griego aletheia, cuya raíz etimológica se forma de la combinación de dos palabras. Alfa, que es la primera letra del alfabeto griego, y que en el Nuevo Testamento Cristo es el alfa, para indicar que Él es el principio y el fin. Y la segunda palabra es el verbo lantano, que significa estar escondido, estar en secreto, sin darse cuenta, ser ignorado, pasar desapercibido. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, o yo soy aletheia, lo que realmente estaba diciendo es, yo soy aquel que estuvo escondido en secreto, o que pasé por desapercibido desde el principio, pero que ahora me hago visible para que todos puedan conocerme verdaderamente. O también podemos entenderlo de una manera mucho más simple. Jesús es la verdad de Dios, que había sido escondida desde el principio. Algo que Pablo afirma en reiteradas ocasiones en varias de sus cartas al llamar a Jesús el misterio que había estado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado. Colosenses 1:26. Y yo te pregunto, ¿qué pasa cuando hacemos de una doctrina o de una declaración doctrinal la verdad? ¿Acaso no estamos rechazando la revelación de Jesús sobre el carácter de Dios como la única verdad que había sido escondida a los hombres desde el principio? ¿Qué pasa cuando predicamos las doctrinas fundamentales de una religión como la verdad que el mundo necesita conocer? ¿Acaso no estamos contribuyendo en cierta manera a ocultar la única verdad que había sido escondida a los hombres desde el principio? ¿Quién podría tener interés en mantener escondido a Cristo como la única verdad sobre el carácter de Dios? ¿Qué pasa cuando atacamos las doctrinas o creencias de otra persona tratando de probar que nosotros tenemos la verdad sobre determinado tema? ¿Estamos demostrando que realmente tenemos la verdad? ¿O simplemente estamos evidenciando que tal vez tenemos más carencia de la verdad que aquellos a los que estamos criticando o tratando de probar que están equivocados?
¿Acaso aferrarse a una verdad diferente a la revelación que Cristo nos dio del carácter de Dios no es lo que en el Nuevo Testamento se llama herejía? ¿Acaso tener una verdad doctrinal que excluye o prueba errados a todos los que no la creen y la aceptan no es lo que Pablo llama sectarismo o espíritu sectario? Para el bonus de esta semana quiero establecer la conexión entre lo que es secta o sectarismo y lo que la Biblia presenta como los engaños del tiempo del fin. Ahora, por lo general, cuando un grupo de personas se cierra en su propia verdad, paulatinamente también comienza a ver todo aquello que pueda cuestionar sus doctrinas y todo aquello que pueda poner en riesgo el poder que ellos ejercen sobre sus seguidores como engaños del tiempo del fin. En otras palabras, para una mente sectaria, todos los que no creen lo mismo, todos los que piensan diferente, todos los que tienen la libertad de razonar y llegar a conclusiones por ellos mismos y todos los que no pertenecen a su grupo, al final terminan siendo vistos como enemigos. Es por eso que algunas veces, conscientes y otras supongo que inconscientemente, estas personas comienzan a verlo todo como ataques y engaños de Satanás hacia ellos. Es como si Satanás y sus huestes de las tinieblas se hubieran ensañado con ellos y solamente con ellos, debido al valor que ellos tienen para Dios y debido al mensaje tan importante que ellos tienen para la humanidad en estos tiempos finales. ¿Has escuchado alguna vez algo parecido? ¿Te suena demasiado familiar? En caso de que así sea, te recomiendo solamente escuchar lo que dijo Pablo en Hebreos 1, del 1 al 2, que dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Si escuchaste tan bien como yo, entonces pudiste notar que Dios no escogió a ninguna religión o grupo religioso especial para dar un mensaje especial en el tiempo del fin. Eso fue algo que Dios ya hizo en otros tiempos o en tiempos pasados cuando le habló a Israel por medio de los profetas. En cambio, ahora, en estos días finales o en el tiempo del fin, Dios ha decidido hablarle al mundo solamente por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Cuando Jesús dice en Mateo 24:4, cuídense de que nadie los engañe, primeramente estaba hablando para los que vivían en su tiempo, aunque el principio que da sigue siendo válido para todo tiempo o generación. Segundo, Jesús nunca dijo que el engaño sería un error doctrinal o una doctrina diferente a tu religión. Tampoco dijo que el engaño sería un texto de la Biblia que se interpreta de una manera diferente a la tradicional. Y mucho menos dijo que el engaño del tiempo del fin sería un método de interpretación bíblica diferente al historicismo, sino que solamente dijo que vendrían personas en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarían a muchos. Por otro lado, cuando Pablo, Pedro y Juan también hacen menciones de engaños para los tiempos del fin, tampoco hacen referencia a errores doctrinales como la inmortalidad del alma o la reencarnación, y mucho menos hablan del misticismo, porque si le preguntas a un judío, te va a decir que la Biblia hebrea está llena de mística. Es más, los estudiosos de la Cábala te van a decir que Jesús fue el místico más grande que ha existido, que Él fue el cabalista judío de todos los tiempos. En cambio, de lo que sí advirtieron de manera específica estos apóstoles fue de falsos maestros y de falsos profetas que tratarían de engañar a los nuevos creyentes. Ahora, ya hablamos al comienzo de este estudio sobre qué era lo que ellos consideraban herejías destructoras, según su propio contexto. Sin embargo, quiero que noten algo bien interesante en el hecho de que generalmente cuando en el Nuevo Testamento se habla de engaños del tiempo del fin, solo se habla ambiguamente de los engañadores, pero no del engaño en sí. Y digo ambiguamente porque, como ya dije anteriormente, todos los apóstoles aprendieron muy bien de su maestro
que el único acusador de nuestros hermanos, que nos acusa con nombre y apellidos, es el diablo o Satanás. Ahora, ¿sabes por qué no se enfatiza en el engaño en sí? Quizás tú puedas pensar diferente a mí, pero en lo poco que he investigado del judaísmo y su cosmovisión oriental, he aprendido que para ellos los números y las raíces de las palabras tienen una importancia muy grande. Es por eso que cuando buscamos la etimología de una palabra usada en la Biblia, podemos entender muchísimo mejor lo que el escritor quiso expresar, que si simplemente leemos la traducción hecha en nuestro idioma. Por lo tanto, a donde tenemos que ir es a aquello que es evidente y repetitivo en todos los textos y que mencionan tanto Jesús como los apóstoles, y eso es la palabra engaño. La palabra engañar es en griego el verbo planao, que significa extraviar o desviar del camino correcto. Y la raíz de donde procede es del adjetivo planos, que significa engañador, seduciendo. Ahora, si consideramos que Jesús ya nos dijo que Él es el único camino correcto, de hecho a los primeros cristianos se les llamó por un tiempo los del camino. Y si también consideramos que engañar significa desviar del camino, entonces, ¿en qué podría consistir el engaño del tiempo del fin por parte de estos falsos profetas o falsos maestros? La respuesta es obvia. El engaño no puede ser otro que ser seducidos o desviarnos de Cristo como el único camino. El único camino para conocer al Padre y llegar a Él. El único camino para interpretar las Escrituras. Y el único camino para amar a mi prójimo y no querer la destrucción de mis enemigos o de cualquier ser humano. Si nos ponemos a pensar, ese ha sido el único engaño que siempre ha existido y del cual siempre Dios nos ha advertido desde el jardín del Edén. El gran engaño de Satanás a la humanidad no ha sido decirnos ciertamente no morirás, sino hacernos creer que Dios, nuestro Padre y Creador, nos mataría Él mismo como castigo a nuestra desobediencia. Fue ahí cuando la humanidad entera se desvió del camino para comenzar a caminar por el camino que la serpiente trazó para nosotros. Es por eso que fue necesario que viniera Jesús y nos dijera: síganme a mí, porque yo soy el único camino. En resumen, el único engaño del tiempo del fin será el de personas o grupos religiosos que levantarán otro camino que no es Jesús. Otro camino que lucirá tan seductor como la misma Biblia. Y aunque esto pueda sonar incómodo en muchos oídos, ni tan siquiera la Biblia es el camino, porque como dijo Jesús, las Escrituras no son vida, ni pueden darle vida a nadie. Juan 5, 39 al 40. Solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 16. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y no quiero despedirme sin antes abrirte mi corazón y ser completamente transparente contigo. Cuando Pablo dijo que una actitud sectaria es una obra de la carne, lo que estaba diciendo es que todos nosotros tenemos la tendencia al sectarismo, lo cual implica creernos mejores que otros por lo que creemos, separarnos del resto del mundo por lo que sabemos, por lo que ahora entendemos o por la misión que pensamos tener. Todos nosotros, de una manera u otra, tenemos la tendencia de ser exclusivistas en algunas cosas más que en otras, pero al final es algo que está latente en cada uno por el simple hecho de ser pecador. De la misma manera, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas pasamos por una etapa en la que tuvimos una actitud más sectaria que los mismos fariseos que crucificaron a Cristo. Y si todavía no has llegado a tenerla, puedes estar seguro que la tendrás, y mucho más dentro de un contexto religioso. Si llevas años en una religión y piensas que nunca la has tenido, lo más probable es que no te des cuenta precisamente porque has llevado viviendo todo este tiempo en la etapa más farisea de tu vida. Porque si hay algo que la actitud sectaria es capaz de hacer muy bien, es engañar o enceguecer a aquel que la está experimentando. Con esto, te digo que yo no soy mejor que tú. Y la única manera en que tanto tú como yo podremos vivir
sin esa tendencia sectaria en nosotros molestándonos a cada momento, es permaneciendo o caminando solamente por el camino que es Cristo. No nos dejemos engañar o seducir con la idea de que hay otras cosas como religión, creencia o persona, aunque se llame profeta, que también son el camino o que le aportan algo al camino, que es Jesús. Jesús es uno solo, es único y no necesita ayuda de nada ni de nadie más porque Él es suficiente. Caminemos por el camino y en nuestro caminar por Él testifiquemos a todos de lo bueno y maravilloso que es. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.